El primer algoritmo que vamos a ver va a ser el algoritmo de KNN o K-Nearest Neighbor, un tipo de algoritmo de clasificación supervisada en el que se le llama de alguna forma un algoritmo vago o lazy learner. ¿Por qué? Pues normalmente cuando tenemos dos algoritmos de clasificación supervisada, que recordamos que tenemos una serie de datos, unas muestras, están etiquetadas, es decir, que tienen la clase objetivo pertenece a los datos que tenemos, se encargan de aprender a partir de esos datos una determinada función de decisión a partir de la cual, con datos que no hemos visto antes, pues vamos a establecer vamos a decir, pues esta muestra pues, va a pertenecer a la clase 1 o a la clase 2 o a la 3. La diferencia de ese tipo de algoritmos con este en concreto es que se denomina vago, ya que no aprende esa función discriminativa, sino que simplemente va a memorizar. Todo el dataset que nosotros le pongamos con sus respectivas etiquetas las va a memorizar. Así como un pequeño apunte, este tipo de aprendizaje vago, entre comillas, que se conoce popularmente, más formalmente se conoce como Instance-Based Learning, es decir, aprendizaje a partir de instancias o muestras. Entonces vamos a explicar ahora el algoritmo, que es muy simple, como vais a ver, de KNN. Imaginamos que nosotros tenemos, vamos a poner aquí un grid, ¿vale? Para que se vea más fácil, en 2 dimensiones. Entonces, imaginad que tenemos nosotros simplemente un grid. Entonces, nuestras muestras, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en 2 dimensiones. Por ejemplo, x la primera dimensión y x la segunda dimensión. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una muestra aquí que va a ser positiva, bueno, negativa, porque vamos a hacer las positivas con un más. Una muestra aquí que es positiva, una muestra aquí que es positiva, una muestra aquí que es positiva, otra aquí que es negativa y así. Imaginamos que tenemos este número de muestras. Lo que va a hacer el algoritmo KNN va a ser, vamos a poner aquí una nueva muestra, ¿vale? Que no sabemos qué es, ni positiva ni negativa, y vamos a buscar los K vecinos más cercanos. De ahí viene el nombre KNN, K vecinos más cercanos. Entonces K va a ser un parámetro que es un parámetro del modelo que nosotros vamos a definir cuando lo empecemos. Entonces imaginaos, por ejemplo, el caso de que K es igual a 1. Este caso es el caso concreto en el que va a ser la muestra más cercana. Entonces, por ejemplo, sería esta muestra más cercana. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que KNN automáticamente va a decir, vale, pues esta muestra va a ser negativa. Entonces, le va a asignar la clase negativa y esa va a ser su predicción. ¿Que K es igual a 2? Pues aquí hay un problema. No podemos decir que K sea igual a 2. ¿Por qué? Pues porque K siempre va a ser números impares. Porque en el caso de que sea un número par, como se hace por un voto de mayoría, imaginaos que sucede este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un empate. Entonces, ¿qué decimos? ¿Positivo o negativo? Normalmente decimos que K es un número impar porque siempre en este caso nunca va a haber un empate. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué va a ser el voto de mayoría? Pues este dice que es negativo, este dice que es negativo y este dice que es positivo. Pues esta muestra la va a clasificar como una muestra negativa. Se puede establecer como número par y esto ya va a depender de la implementación que vayamos a ver. En este caso vamos a usar sklearn. Va a asignarle, en caso de empate, la muestra más cercana. Entonces, en este caso, pues la muestra más cercana es esta, pues le va a asignar un número negativo, una clase negativa. Pero bueno, se recomienda generalmente asignar un K impar. La clave ahora es esta distancia que hemos hablado aquí, cuál utilizar. O sea, por un lado tenemos de parámetro qué K utilizar, que es el parámetro más importante y que sobre este podemos hacer una búsqueda de parámetros. Y el segundo parámetro importante es qué métrica de distancia utilizar. En la implementación que vayamos a usar, generalmente se utiliza la distancia de Minkowski. Hace una distancia así muy rara, pero simplemente una generalización de varias distancias que vamos a ver ahora. Entonces, esa distancia se puede expresar tal que así. En este caso, esto es un punto y esto es otro punto, ¿vale? Por ejemplo, serían este punto y este punto. O estos dos puntos, ¿vale? El punto de muestra, por ejemplo, este es el punto que queremos clasificar y este es un punto más cercano. Entonces, esta distancia se puede expresar así. La raíz p, de el sumatorio entre las k dimensiones que tengamos. En este caso, ¿cuántas dimensiones tenemos en estos puntos? 2 dimensiones. Esto es un caso de 2 dimensiones. Cuando tengamos 3, 4, 5, pues este sumatorio va a hacerse más grande, obviamente, porque vamos a iterar sobre todas las dimensiones o atributos de nuestro conjunto de datos. Como pequeño apunte para que no se nos olvide, cuando K, en este caso K chiquitita, nos confundéis con la K de los vecinos. Cuando el número de dimensiones es muy grande, vamos a tener un problema que se denomina maldición de la dimensionalidad o curse of dimensionality,
que de esto vamos a hablar en otro vídeo y es un problema bastante grande para muchos algoritmos, que tenemos que usar técnicas de dimensión de racionalidad, perdón, de reducción de dimensionalidad, que también hablaremos de eso en otro vídeo. Entonces, sigamos con la métrica de Minkowski. Vamos iterando en el sumatorio de la muestra que queremos clasificar menos la misma dimensión de la muestra con la que queremos calcular la distancia y elevado a p. Entonces, bien, esta p, ¿qué quiere decir? Esta p es un parámetro en el que, por ejemplo, cuando p es igual a 2, os va a sonar a la distancia euclídea. Cuando p vale 2, esto es simplemente la distancia euclídea, la raíz cuadrada de las muestras, etc. Esto es la distancia euclídea. Cuando p es igual a 1, va a ser la distancia de Manhattan. Entonces, normalmente, por ejemplo, se suele utilizar la distancia euclídea, aunque ya depende del caso de uso y también se puede hacer una búsqueda de hiperparámetros con el parámetro p y a lo mejor para un determinado problema, pues la distancia de Manhattan pues es más adecuada que la distancia euclídea. Esto ya depende del problema en cuestión. Vamos a ver ahora cómo implementar este algoritmo, que es súper sencillo, en la librería de sklearn. Vale, pues en este caso os he preparado aquí un pequeño cuaderno de Google Colab. Si no conocéis Google Colab o no estáis familiarizados con sklearn, podéis miraros mi anterior vídeo en el que hablo un poco del entorno o los entornos recomendados para la ciencia de datos. Bueno, pues en este caso lo primero que hacemos es, este es un paso obviamente opcional y como muestra para enseñaros este algoritmo, pues he cogido el dataset del iris, bastante popular, que simplemente clasifica, dado una serie de atributos de unas plantas, por ejemplo, el tamaño de sus pétalos o el grosor y demás, pues la clasifica en 3 tipos de plantas distintas, ¿vale? Hay 3 clases. Lo que hacemos simplemente aquí es cargar el dataset de iris y le asignamos solamente 2 atributos, hay 3 en este dataset, pues he cogido simplemente 2 atributos para que luego podamos visualizar bien las regiones de decisión, porque si cogemos más atributos está más complicado visualizarlo. Y le asigno la variable i, la variable de clase o target, la etiqueta final. Entonces vamos a ejecutar celda a celda. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es dividir nuestro conjunto de x e y con un trintes split. Esto se hace prácticamente en todos los casos. ¿Por qué? Pues por lo que queremos hacer es dividir nuestra variable x e y, o sea, nuestras muestras, en 2 subconjuntos, un subconjunto de entrenamiento y un subconjunto de test. ¿Qué vamos a decirle? Pues que un 30% de esas muestras pertenezcan al test y un 70%, es decir, la otra parte, pertenezca al entrenamiento. ¿Qué quiere decir el parámetro este Stratify? Pues este parámetro no es tan común en la gran mayoría de casos, pero sí lo que queremos hacer es que cuando se haga esta partición en los 2 subconjuntos exista la misma proporción de las clases, entonces deberemos especificar aquí que se haga una estratificación. ¿Por qué? Pues porque si no puede pasar que imaginaos que tenemos un conjunto de datos, no es este caso, pero imaginaos que tenemos un conjunto de datos que está desbalanceado, es decir, que tenemos muchas muestras en unas clases y muy poquitas en otras. Si no indicamos Stratify puede suceder que en nuestro conjunto de entrenamiento, por ejemplo, a lo mejor esté lleno de la clase mayoritaria y en nuestro conjunto de test apenas haya. Entonces, ¿qué pasa? Que no vamos a poder valorar la generalización de nuestro modelo. Entonces, lo adecuado siempre es especificar el Stratify en aquellos casos en los que no estamos muy seguros de que sea un problema de clasificación con muestras completamente distribuidas, es decir, que sea lo contrario, una clasificación desbalanceada. Entonces, a continuación, simplemente lo que vamos a hacer va a ser hacer una escalación, de una estandarización de las muestras y esto normalmente lo aplicamos en la gran mayoría de casos para ayudar a los procesos de optimización. En este caso en concreto, con el dataset de iris, lo recomiendan también, aunque no vayamos a usar un algoritmo que vaya a hacer uso de retropropagación o de optimización, lo recomiendan de todas formas porque lo que hacemos es escalar todos los atributos en un mismo rango. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay, por ejemplo, un atributo que está medido en unidades que van de 0 a 200, pero tenemos otro atributo que va de 0,1 a 0,28, por ejemplo, están en escalas muy distintas y esto puede suceder que durante que el algoritmo no muestra, por ejemplo, apenas interés en esa dimensión, es decir, en esos atributos muy pequeños, porque el otro atributo, que su rango es mucho más grande, afecta mucho más a la función de decisión. Por lo tanto, al hacer una escalización con el extender scaler, lo que nos aseguramos es que todos los atributos más o menos contribuyan de la misma forma y luego ya con determinadas técnicas de reducción de dimensionalidad y demás, pues ya podemos decir cuál de los atributos es más importante, pero que no sea la escala de los atributos la que ya nos impida obtener información sobre los mismos. Entonces vamos a escalar x en las dos partes. Y aquí os preguntaréis, ¿por qué solamente hacemos una escalación con el mismo
hacemos un fit, es decir, aquí se aprende la media y la varianza de Xtrain. ¿Y por qué no hacemos un fit también con el Xtest? Pues simplemente porque para poder hacer una correcta validación de nuestro modelo tenemos que aplicar la misma transformación que le hemos aplicado, la misma estandarización que le hemos aplicado al conjunto de entrenamiento, eso tenemos que aplicar al conjunto de test. Si le aplicamos otra, va a ser distinto. Puede ser que nuestro conjunto de test, por ejemplo, da de casualidad de que por la fracción que hemos cogido de datos tenga otro rango distinto, o a lo mejor no haya muestras pequeñas, entonces la escala sea distinta. Entonces ya eso nos va a fastidiar nuestro modelo cuando vaya a ver. Tu modelo va a aprender con esto y cuando vaya a ver estas muestras va a decir, vaya, están en otra escala más grande, voy a decir otra decisión porque yo he aprendido con esto. Entonces así nos aseguramos en cierto modo de que nuestro modelo vaya a aplicar la misma transformación que hemos aplicado para el conjunto de entrenamiento. Entonces aquí simplemente hacemos un escalado y aquí llega la parte ya propiamente dicha de KNN. Esto era simplemente la preparación de los datos y la escalización y la obtención de sus conjuntos, que es la parte también importante, pero ahora llega el modelo. Entonces en scikit-learn tenemos el Caneiros Classifier y va a ser la implementación del algoritmo que acabamos de ver de la librería scikit-learn. Entonces de esta forma lo podemos instanciar. Esto sería nuestro equivalente al número de vecinos, a nuestra K. P es la P que hemos visto antes de la distancia de Minkowski, que si os fijáis aquí es la métrica que estamos utilizando, que es la que hemos visto previamente. Y este es el factor P. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a probar con K igual a 5, P igual a 2 y la métrica Minkowski. Vamos a hacer un fitting del modelo, que en este caso le vamos a pasar todas nuestras muestras de entrenamiento con sus respectivas etiquetas y vamos a hacer que el algoritmo las memorice, en este caso, porque es un KNN. A continuación lo que vamos a hacer, esto ya es un extra, o sea, ya estaría hecha el entrenamiento del modelo, pues vamos a intentar ver las regiones de decisión que nos ha dado nuestro modelo. Porque si os fijáis, vamos a volver un momento otra vez a nuestra explicación. La región de decisión lo que va a hacer va a ser imaginar para cada punto discreto de nuestro grid o de nuestra región, va a decir qué pasaría si pusiésemos, por ejemplo, muestras por aquí. Pues va a llegar un punto, por ejemplo, todas estas muestras de aquí pues serían negativas, 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 porque todos los vecinos más cercanos son negativos. Pero va a haber un punto más o menos por aquí que va a cambiar, es decir, que cuando esté por aquí ya va a ser positivo y cuando esté por aquí va a decir que va a ser negativa. Entonces, la región de decisión lo que va a hacer, nos va a hacer una pequeña región tal que así, un plano, en este caso, porque estamos en 2 dimensiones, una recta, mejor dicho. Bueno, no es una recta, va a ser una línea, pero obviamente, por ejemplo, si estamos en este caso, pues aquí sí va a ser una recta. Pero en este caso, por ejemplo, pues va a ser más una curva. Y vamos a ver claramente cómo actuaría nuestro modelo en caso de que cualquier punto, depende de la región donde cayese, pues lo va a asignar positivo o negativo. Entonces, esta función, os voy a pasar los enlaces a los sitios donde podéis obtener más información sobre tanto scikit-learn, para si queréis observar más parámetros del modelo, de la implementación, como la función que he utilizado para hacer el plot de las regiones. Pues aquí simplemente lo que estamos haciendo es importar la librería de matplotlib, que ya os hablé de ella también en el anterior vídeo, y vamos a ejecutar la función de hacer un plot de la función de decisión. No voy a entrar dentro del funcionamiento de esta función, porque si queréis más información pues os podéis meter en la referencia del script que he utilizado. Entonces simplemente lo que vamos a hacer va a ser, ya vamos a pasar nuestros datos de test, aquí muy importante que todavía no lo hemos utilizado. Vamos a especificar el clasificador que vamos a utilizar, en nuestro caso es KNN, y vamos a implicarle que nos diga una leyenda, que es la que le vamos a poner aquí. Entonces, aquí simplemente vamos a establecer la etiqueta que le vamos a poner o el nombre que le vamos a poner al eje X, el nombre que le vamos a poner al eje Y, que en este caso son 2 atributos de nuestro conjunto de datos, la distancia del sépalo y la distancia de los pétalos en centímetros, y un título. Y simplemente lo último que vamos a hacer va a ser mostrar el plot que hemos hecho con esto. Entonces, ahora vamos a poder observar nuestra región de decisión. Si os recordáis, al principio del vídeo os dije que teníamos 3 clases distintas, 0, 1 y 2. En este caso, pues a lo mejor 0 es un tipo de planta, 1 es otro tipo de planta y 2 es otro tipo de planta. Pues bien, con K igual a 5 vamos a ver como todos los puntos, si vemos un punto nuevo que caiga dentro de esta zona de aquí azul, pues lo vamos a clasificar como clase 0. Si otro punto cae dentro de esta región, pues lo vamos a clasificar como clase 1. Y si otro punto cae dentro de esta región, pues lo vamos a clasificar como clase 2. Entonces, ¿por qué? Pues porque si, por ejemplo, ponemos un puntito aquí y cogemos los 5 vecinos más cercanos, pues a lo mejor nos va a coger este de aquí y a lo mejor este y este. O estos dos de aquí en este caso, porque va a ser positivo.
Entonces va a decir, vale, hay 3 positivos, bueno, positivos no, perdón, 3 de la clase 2 y 2 de la clase 1. Entonces va a ser la clase 2. ¿Qué va a pasar si cambiamos el parámetro k? Pues lo podemos ver muy fácil. Vamos a poner, por ejemplo, k igual a 1. Pues vais a ver lo que va a pasar. En este caso va a coger simplemente el más cercano a la muestra que pongamos. Entonces, esto va a ajustar bastante. En este caso, como los datos están bastante separados entre sí, pues no va a suponer demasiado cambio. Pero en otros datos, en otro conjunto de datos, va a pasar que va a hacer un ajuste, lo que se denomina sobreajuste, es decir, va a meterse muy dentro de las regiones. Y esto va a suponer un problema. Poner una k tan pequeña como que igual a 1, en la mayoría de los casos va a sobreajustar y, por ejemplo, en este caso, si os fijáis, va a decidir que aquí es de la clase 1, cuando se ve claramente que la clase 1 está mejor distribuida aquí que aquí. Entonces, bueno, cuando tenemos valores más altos de k, en principio solemos evitar un poco ese sobreajuste. Que va a llegar a un punto, por ejemplo, en este conjunto de datos, pues que no va a afectar tanto, porque dentro de lo que estamos es un conjunto bastante simple. Pero ya dependiendo de nuestro modelo en cuestión, vamos a ver como un valor otro de k pues sí que va a afectar bastante. Entonces, ¿cómo ajustar este modelo de k? Pues hay varias opciones. La no recomendada es a ojo, como se ha hecho aquí. Y la más recomendada es hacer una búsqueda de parámetros. Esto lo vamos a dejar para otro vídeo porque tiene su... En este caso es simple, pero dependiendo del tipo de modelo que utilizamos, se puede complicar bastante. Entonces, estamos atentos a un próximo vídeo de búsqueda de hiperparámetros en el que vamos a establecer, digamos, un método más automatizado para establecer el valor óptimo de los hiperparámetros de nuestro modelo. En este caso sería del parámetro k del KNN. Y esto ha sido todo con respecto al algoritmo de KNN. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Y ya sabéis que todas las fuentes y todos los scripts que he utilizado los voy a dejar en la descripción. El cuaderno de Google Colaboratory que he utilizado también os lo voy a dejar en la descripción para que lo podáis usar vosotros, o que si queréis, por ejemplo, variar el valor de k o p para ver cómo afecta esto a nuestro modelo, soy libre de hacerlo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de interés, y cualquier duda o comentario o sugerencia de un próximo vídeo podéis ponerlo en la descripción. Muchas gracias.